Julio, recibiendo a Felucho Jiménez justamente en el día de su cumpleaños. ¡Felicidades! Que diga cuánto es. Piden por ahí, pero que usted sabe bien, no obstante. Desde Don Pepe es difícil tener otra perspectiva. No. No. ¿Eh? Desde ahí es difícil tener otra perspectiva. Entonces, no es desde Don Pepe, José, bueno, la perspectiva de lo que planteó fuera. No, yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Es que esa es la perspectiva de cualquier persona que lo analice sin el sesgo de la ideología. Pero vamos a iniciar la entrevista y después. Debemos llevar la administración pública a un punto ético que cuando a una persona lo nominen o lo mencionen para un cargo, se asuste y le dé miedo por el nivel de compromiso que se ¿Está de acuerdo, Felucho? No, sin embargo, sí, sí estaría de acuerdo con otra cosa. ¿Con qué? Yo creo que una ley debiera obligar a cada funcionario a presentar unas memorias cuando sea sustituido, cuando deje la posición, en donde deje dicho exactamente y con especificaciones bien claramente establecidas qué fue lo que hizo. Porque si eso estuviese por ley, pero nos hubiésemos encontrado con que el 98% de los funcionarios pasamos por las funciones sin saber qué hemos pasado. Bueno. Pero es otra perspectiva. Hay un autor que lo describe muy claro. Dice que los funcionarios públicos primero llegan a los puestos, tienen mucho tiempo y no saben qué hacer. Luego saben qué hacer, pero ya no tienen tiempo porque ya lo quitaron. Sí, pero eso es otra cosa. Eso es el proceso de aprendizaje que es natural. Ustedes recuerdan en la precampaña del PLD que yo decía por qué Danilo. Y cuando yo decía la razón fundamental de por qué Danilo como candidato, estoy hablando por supuesto del 2011, en aquel mitin de Santiago, que fue el mitin de presentación de la candidatura formal ya del compañero Danilo, yo decía que la razón fundamental es la de que no iba a improvisar. Era un individuo que había pasado por el Estado Dominicano durante muchos años ocupando posiciones, desde un simple empleado de aduanas a ser diputado, a ser presidente de la Cámara, a ser ministro de la presidencia, y ya eso le daba la perspectiva que él ha puesto en práctica. Pero su amigo tampoco iba que no fue el otro amigo suyo que era Felucho, candidato tampoco iba. De los años que cumple hoy, ¿cuánto tienes en el PLD? ¿Y cómo tú ingresas al PLD? Y que diga los años que cumple hoy, obviamente, para poder enmarcarlo. Lo metí para lo otro. Es que el otro amigo de él tampoco iba a improvisar, Julio. ¿Cuál es el otro? O Hipólito Mejía. Vamos a dejarlo ahí. Tú como hoy te has ido como por la tangente varias veces. Melton dice que él baja cruzado como los palos. Tú como que te cruzas demasiado rápido. Vamos a ver una cosa. Cuando el PLD se funda, en el año 73 yo tenía 23 años. 23. Okay. ¿Ya? De manera tal ¿Cuánto tiene el PLD a nivel? No, ¿Tú que estás interesado en eso? El PLD tiene 40. It's over, como dicen los norteamericanos. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar en serio. 60 y cuánto. 43 tiene el PLD. 43 tiene el PLD. Más 23. Felipe llegó a los 6 años al PLD. Cada quien tiene la edad que aparece. Pero se ve muy bien. Claro que sí. Se ve muy bien, muy bien. Claro. Entonces, evidentemente, es en el único partido que tú has militado. No, y en el PRD. ¿Y en el PRD? Sí. en el PRD. Yo salí del PRD con Juan Bosch. Sí. Cuando se funda el PLD, cuando Juan Bosch renuncia, yo era el secretario general del FUS. En la universidad. En la UAS. Y era como decir el secretario general de la juventud del PRD, porque el PRD tenía solo 2 grupos organizados, juveniles. El FREN en los liceos y escuelas. ¿Y no era Gustavo Montalvo o Francisco Santamaría? No, ninguno de ellos. Y Gustavo fue candidato nuestro a la Secretaría General de la FED, de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Y Francisco Santamaría fue secretario general. Secretario general. Pero Felucho vino a la UAS después de ser expulsado de la Pucamaima. Así mismo es. ¿Qué fue lo que pasó en la Pucamaima? Yo no quiero hablar de eso porque fíjense, una muestra de mi juventud es que yo hablo muy poco de mi pasado. Ustedes nunca me han oído a mí. Me dijeron que quisiste formar una asociación. No, te lo digo, porque hay políticos que se pasan toda la vida hablando de sus pocos momentos de gloria cuando fueron jóvenes. Yo quiero hablar de lo que yo estoy haciendo ahora. Claro. Quisiste fundar una federación de estudiantes. ¿Pero qué fue lo que pasó en la PUCA? Bueno, fue por política, evidentemente. Yo fui fundador y fui, digamos, el secretario de organización, porque propuse a Gary Inver, abogado de Puerto Plata, como secretario general de la Alianza Revolucionaria Estudiantil Socialista, ARES.
Entonces nosotros teníamos la intención fundamental de la libertad de cátedras, etcétera. Por ejemplo, yo estudiaba economía y estaba ya en el penúltimo año cuando fui expulsado de la Madrid Maestra en el año 71. Cosa que nunca he dejado de agradecérselo a Agripino Núñez, porque fue Agripino que me puso a mí en camino a conocer a Juan Bosch y a sostener con Juan Bosch el tipo de relación íntima que yo tuve. Y además me trajo a la ciudad. Yo salía de La Vega a Santiago y la perspectiva desde Santo Domingo también se ve un poco diferente de cuando uno está en el Cibao. Pero bueno, hablando ya definitivamente, yo recuerdo que el curso mío, los domingos, nos reuníamos a estudiar economía política, porque no recibíamos clases de economía política. Si ustedes me preguntan ahora, ¿qué opino yo de esos acontecimientos que se dieron en la universidad? Incluso ocupamos la universidad, etcétera. Y yo le diría que francamente, como dijo una vez Botello, cuando lo agarraron preso, cuando Trujillo, y lo metieron en la 40, le dice, ¿y este muchacho qué es lo que hace aquí? Y Botello dijo, error de juventud. Entonces yo puedo también decir error de juventud. Podíamos estar entusiasmados y animados de las mejores cosas, pero esa universidad era una gran universidad y sigue siendo una gran universidad. Y creo que Agripino es un hombre que, al margen de muchísimas otras cosas, hay que reconocerle que en gran medida él hizo a la Madre Maestra. Felucho, hay una cosa que parecería contradictoria. Cuando el gobierno está buscando un socio privado para las plantas a carbón, entonces está planteando también, y sobre todo la posición que tú has sostenido, que no debe buscarse un socio privado para la refinería en caso de que Venezuela decida pues vender el porcentaje de sus acciones allí, que sería importante que nos dijera cuál es ese porcentaje, sino que debe ser el propio Estado dominicano el que compre esas acciones en caso de que el Estado venezolano la estuviera poniendo en venta. Y desde luego sé que si tratas ese tema es porque hay gente moviéndose para aprovechar la crisis venezolana y hacerle ofertas al Estado venezolano. Sí, cómo no. Pero yo quiero ante todo que me permitan hacer una aclaración, porque ya sé que en algunos medios hay personas que se han dado a la tarea de señalar como que el presidente Danilo Medina tiene una línea y yo tengo la otra. Okay. Como si tuviésemos posiciones diferentes, que Danilo anda buscando socios privados para Catalina y que yo ando procurando que solo sea el Estado el dueño de la refinería. Así es. Nada más falso. No es así. No es así. En primer término, y yo quiero ser muy enfático en esto. Escuché con mucha atención, Julio, cuando tú hablabas del proceso de licitación de Catalina, que fue prístino. Fue un proceso muy claro y muy transparente en donde la empresa Stanley, una de las más grandes del mundo y posiblemente de las 2 o 3 más importantes de los Estados Unidos, y con mayor prestigio, fue la que, así es, y seriedad, fue la que llevó a cabo, digamos, todo lo que fue el proceso de licitación, quienes ayudaron a preparar los términos de referencia, quienes, en fin, fueron ellos los grandes protagonistas de ese momento. Y yo he escuchado a gente que yo aprecio mucho hablar tantas tonterías sobre Catalina, que si hay países donde una empresas similares a Catalina ha costado la mitad, que si todo eso es falso. Yo le voy a poner un ejemplo. En la refinería dominicana ahora queremos hacer una importante inversión para ampliar la capacidad de almacenamiento de GLP y de productos líquidos, gasolina, gasoil, combustible de avión, etcétera. ¿Por qué queremos nosotros aumentar en un 80% la capacidad actual de almacenamiento de la refinería? Porque el precio del acero está en el suelo. Porque los precios finales de cualquier obra va a depender en gran medida de cuáles sean los precios internacionales en el mercado mundial de las materias primas básicas para eso, ¿verdad? Sí. Entonces dicen esas cosas olvidándose de que posiblemente hace 7 años, 8, 9 años, si una empresa similar a esa se licitó en cualquier otro país, pudo haber salido más barato, y yo no lo dudo. Pero vamos a ser sinceros y vamos a decir toda la verdad. También ahora mismo hay países que le está saliendo más caro que a la República Dominicana. Por ejemplo, Panamá. Entonces, por poner un ejemplo que tú me estás pidiendo, ¿verdad? Entonces, hay mucha tontería. Entonces, bueno, el presidente Medina nunca desestimó la participación privada en Catalina. Lo que pasa es que le abrieron fuego. ¿Y quiénes le abrieron fuego a Catalina? O los generadores tradicionales, que eran los que sacaban la gran tajada del negocio de la energía eléctrica en el país. Gente que ganaba con apagones y ganaba si había energía.
Entonces, el gobierno se decide a iniciar la ampliación de la generación, abaratar el costo de la generación, es decir, contribuir a diversificar más el tipo de combustible que se usa para esa generación. Ustedes recuerdan que la refinería, nosotros estuvimos tratando de instalar una planta de generación a base de gas natural en Manzanillo. Sí. ¿Correcto? Cuando el presidente Medina ya toma la decisión de Catalina, nosotros desistimos ya de ese proyecto. Y nos abocamos, digamos, a desarrollar otras inversiones. Regeneramos la planta de refinación y ahora vamos a hacer estas nuevas inversiones que ya hemos anunciado. Ahora, lo que yo he dicho es que el gobierno dominicano y el gobierno de Venezuela firmaron un contrato mediante el cual Venezuela quedó con el 49% de las acciones. En ese momento el país le debía cerca de $135 millones a Venezuela, no le había honrado esa deuda. Desgraciadamente, en ese momento hubo un ministro de Hacienda que creyó que era el gran negocio cederle a Venezuela esas acciones a cambio de esa deuda. Y digo, él creyó eso, ¿verdad? Pero resulta que a los pocos años ya Venezuela ha recibido la totalidad del valor de esa factura. Y sigue siendo propietario. Y sigue siendo propietario del 49%. ¿Quién fue el ministro que hizo eso? Bengoa. Él creyó que era un genio que ya se la estaba comiendo con esa situación y no se la comió nada. Entonces, yo por eso he dicho que fue un mal negocio. Y le pagamos $1 millón mensual. Eso fue un mal negocio. Ahora, naturalmente, Venezuela es un país amigo, un país que apreciamos. Solidario. Ha sido solidario con nosotros en el momento de Petrocaribe, con el presidente Chávez. El pueblo dominicano no puede olvidar eso. Yo por eso he planteado simplemente que en ese contrato se establece que el gobierno dominicano tendría la primera opción en el caso de que Venezuela quisiese vender su ese 49%. Y que ese 49% han estado golosos detrás de esas acciones, empresarios dominicanos y extranjeros e incluso el gobierno de la República Popular China, cuyo representante me visitó en mi oficina para plantearme esa belleza. Y yo le dije, no, esa belleza debe ser para los dominicanos. O sea, tú eres partidario de la compra el Estado dominicano. Entonces, yo soy partidario de que el Estado ejecute cuando Venezuela se decida, si es que se decide, ¿verdad? Porque no lo estamos pero ha recibido, a propósito, ha recibido alguna señal, inclusive partiendo de la realidad económica de Venezuela, que ha cambiado bastante. Claro. ¿Ha recibido alguna señal que le permitan a usted asumir que en un tiempo prudente podría interesarse Venezuela? En absoluto, no. Todo lo contrario. Ayer mismo tuve yo casi hasta las 7 de la noche una reunión con 4 delegados que ellos mandaron al país para trabajar en una serie de cosas en las que estamos trabajando. Hoy, por ejemplo, tienen la reunión para discutir en detalles aspectos relativos a las inversiones próximas que va a realizar la refinería. Yo lo que dije fue, Aniverca, que parece que como hay noticias internacionales de que Venezuela podría entrar en un default, es decir, que no pueda honrar los pagos y compromisos de su deuda externa y sobre todo el pago de intereses, hay empresarios dominicanos que han entendido y compañías extranjeras que además ellos han estado vendiendo activos para cumplir sus obligaciones. Es decir, que bueno, y a nosotros mismos nos vendieron la deuda que el presidente Medina en una muy buena decisión compró. La de Petrocaribe. Esa sí fue buena. Claro, pero lo que quiero decirles es que quizás animado por eso es que han pasado por la oficina mía todos los ricos de este país. Lógicamente, claro. Todos quisieran ser dueños de ese 49%. Cuando usted habla de todos los ricos, ¿a qué se refiere? Bueno, por lo menos 3. Porque algunos de manera directa, otros de manera indirecta, porque hay muchas maneras de jugar cartas en este país y en el mundo entero, ¿verdad? Y han pasado por allá y han señalado eso. Entonces, la opinión mía finalmente es que el que debe comprar es el Estado Dominicano. Porque el Estado Dominicano, una vez se haga dueño de esas acciones, tendría ya el derecho posteriormente el gobierno, el presidente Medina, de decidir si comparte o no con el sector privado. Yo soy de la opinión que debe compartirlo. O sea, contrario a lo que han dicho, tú eres partidario de que haya asociación con el sector privado. Claro. Y yo debo decirle... perdón. La refinería refina. Es decir, ¿tenemos una refinería o un almacén de productos terminados? Yo me río porque eso me recuerda a mí a Juan Bosch, que en los primeros años de la refinería decía que eso no era una refinería, sino un alambique. Ni refinería, ni dominicana, ni de petróleo. No, le quiero hacer esa pregunta. ¿Qué parte del nombre se ajusta? Porque Juan Bosch tuvo razón en el momento en que lo dijo. Pero no ahora. Pero no ahora. Y no solo no ahora, sino que 3 años después o 4 años después de que la
refinería en el año 73 comienza a trabajar, ya dejó de importarse el petróleo reconstituido, que venía de una mezcla, como que tú digas aceite y vinagre juntos en una misma botella. Tú puedes ponerlo en una misma botella y tú lo separas fácil, porque el aceite y el vinagre se separan fácil. Bueno, pues en la refinería venía gasolina, gasoil, una serie de productos y de subproductos del petróleo, que en definitiva el alambique en ese momento separaba un producto del otro, pero no, ya no. La refinería desde el año creo que 77 o 78 comenzó ya a refinar y refina. Nosotros estamos ahora mismo entrándole a la columna de refinación, de destilación, aproximadamente 26.500 barriles de crudo diario. Y entonces de ese crudo sale desde el fuel oil, que es el que sale por abajo porque es el más pesado de todo, hasta el GLP, que producimos 1.000 barriles diarios de GLP, que es el que sale arriba porque es el más liviano, es el gas. En el tema, es decir, un socio con dificultades financieras, como Venezuela, por la situación de la economía de ellos, es viable, por lo tanto, como usted lo ha planteado, pero tiene la República Dominicana la capacidad de adquirir estas acciones sin lesionar la economía, sobre todo en este momento de que necesitamos crédito incluso para el presupuesto? Tú has hecho una pregunta muy buena y te la voy a responder de manera muy clara. La Refinería Dominicana de Petróleo es una empresa muy bien evaluada por las instituciones que se ocupan los análisis de gestión del riesgo. Nosotros teníamos A-, cuando yo llegué a la presidencia de la refinería, ahora tenemos A+. La refinería tiene, en consecuencia, capacidad de endeudamiento y de hecho tenemos ofertas de prácticamente todos los bancos establecidos en el país, nacionales y extranjeros, para financiar no solo las inversiones que vamos a realizar sin que el gobierno dominicano tenga que invertir $1 de su presupuesto y sin que tampoco tenga que hacerlo Venezuela. Es decir, es un caso interesante de una empresa que tiene su propia capacidad de financiación y que no necesita que los accionistas pongan un peso para poder ampliar sus inversiones. Y así como nos han ofrecido el dinero para nosotros poder, sin que los accionistas den dinero, aumentar la inversión en la empresa en cerca de $150 millones, yo puedo decir hoy como primicia que también tenemos el ofrecimiento de que los bancos nos prestarían el dinero para comprar a Venezuela en el caso de que se den dos condiciones. Una, que Venezuela decida vender, y dos, que el presidente Medina decida ejercer esa opción que yo he planteado públicamente. Sí. Temístocles Montaz, cuando justificaba la eliminación del subsidio de los combustibles, dijo que habían desaparecido la causa que habían impuesto ese subsidio, pero también dijo que había que eliminar el gran desorden de informalidad que estaba detrás del subsidio, y lo voy a citar. Dice él que en lo que cayó el subsidio era un relajo, vendiendo gasolina y gasoil en patios. En el ministerio había una dependencia encargada de vigilar el asunto de los combustibles, pero no vigilaba nada. No había logrado evitar el gran desorden del mercado de combustible. Eso es cierto que había... Y ayer en la conferencia de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, anunció una resolución que viene el lunes, que para eliminar todos los depósitos ilegales, y el que lleve combustible... porque había depósitos ilegales. Bueno, hay tempatio, hay depósitos. Aquí había de todo. Y hay todavía de todo. Sí. Los sindicatos de choferes... Eso es parte de la inseguridad del país. Los sindicatos de choferes, de hecho, almacenan ese combustible del subsidio, lo almacenaban en patios y demás. Recuerden el caso de Fenatrano, que tiene uno ahí en la Avenida Ecológica, donde una vez hasta el problema con el Solarco, Juancito, fue por un depósito para combustible. Claro que sí. Lo que no son es ilegales, porque de una u otra manera el gobierno los autorizó o los permitió. Los tanques en patio, ¿qué dice Temo? Sí. Bueno, ¿cómo va a ser?
decirle, pero eso no era ¿Eso es público? subsidiado. Si ustedes me permiten, Okay, vamos a ver. Primero, Temístocle tiene toda la razón. Toda la razón. Yo suscribo completamente sus declaraciones. En segundo lugar, es que aquí se convirtió en un relajo. Hasta el año 2001, la refinería dominicana de petróleo era la única empresa que podía traer combustible a la República Dominicana. Okay. En el 2001, entonces, vino una ley de liberalización de ese tipo de la importación de hidrocarburos, y comenzó una chorrera, simplemente una chorrera de permisos para importadores, para terminales, para distribuidores, para ¿cómo se llama? Federaciones de gasolina. La ley aquí establece que una gasolinera debe estar a una distancia de otra. Todo eso se ha Visite la Lincoln. Cualquiera, decir, aquí hemos convertido a teladería en otra cosa, o sea, es de todo. Lo que quiero decir es esto. En definitiva, hubo esa libre empresa interpretada a la cañona y de manera desordenada, llevó a que el mercado se desordenara efectivamente. Y creo que de hecho el propio Estado dominicano ha dejado de recibir miles de millones de pesos de impuestos por todo el desorden que había en materia del negocio de hidrocarburos. ¿Y quién es culpable de ese desorden? ¿Quién es culpable de ese desorden? Pero todos los gobiernos, José La Luz. Pero es que el subsidio se puso hace cuánto tiempo. Lo que te quiero decir es que del año 2001 aquí han pasado varios gobiernos y todo se ha venido realizando ese tipo de operaciones. No, pero nada más es un partido, Felucho. Somos nosotros los culpables de eso. ¿Cómo no podemos señalar. ¿Quiénes somos nosotros? El PLD. No, pues tú te equivocabas porque el gobierno del PRD fue de 2000 a 2004. Pero usted dice que fue del 2001. No, en el 2001 ¿quién era el presidente? Entonces de 16, si metemos 3 en 16, nosotros tenemos el 90% de la responsabilidad y el PRD el 10. Así es, José. Bueno, tú eres de lo que ya yo sé. Ya tú eres de lo que analiza el divorcio de esta manera. Usted es el culpable, no, el culpable es usted. No, el culpable son los dos. No se dio el negocio, pues no se dio. Pero se le está buscando una salida. Se le está buscando la salida. Y esa salida. ¿Fue Fuente Ovejuna? ¿Y cuál gobierno es que le está buscando la salida? Por establecer. Este gobierno. ¿De quién es este gobierno? Del PLD. Este es un diputado del PLD muy chulo. Este es un diputado que es crítico, pero es parte. Bueno, pero está impulsando que se resuelva. Y qué bueno que así sea. Lo que pasa es que él ataca el monstruo de eso, eso es extraño. Claro, exacto. Eso es él. Yo soy una hechura del PLD y nadie La solución tiene que ser muy clara. Ajá. En primer término, la República Dominicana tiene contadas puertas de entrada de hidrocarburos desde el exterior. Porque ustedes tienen en el norte Manzanillo y Puerto Plata como únicos puertos. Uh-huh. Y si nos vamos aquí al nordeste, a la zona este del país, ustedes van a tener a Arroyo Barril en Samaná. Y si seguimos para acá, entonces comenzamos con el puerto de La Romana, San Pedro de Macorís, y seguimos Boca Chica. ¿Y en Higüey no hay? ¿En Higüey no hay? No, Higüey no. No, Higüey no. Jaina tiene. La provincia de la Altagracia tiene marinas. Pero no tiene puertos. Okay. Exacto. Entonces, si venimos al sur, tenemos ya, por supuesto, Boca Chica, Andrés Boca Chica, el Nodal, aquí se puede traer trae por el Osama. Jaina. Pero primero va el Osama, después va Jaina, y tú sigues así, Asua en Puerto Viejo, llegas a Barahona y Pedernales. Okay. Y aún así se metía contrabando de diferentes productos. Aún así, Aún así, hay barcos que vienen aquí que no es contrabando, pero cuando lo que sacan como del combustible quemado de los barcos, nosotros hemos visto. Lo negocian también. No, ojalá que fuera eso. No, que contrabando, que es diferente. Nosotros llegamos a descubrir en Jaina un buque que la compañía que estaba sacando eso, lo que estaba sacando los tanqueros era gasoil y gasolina premium. En lugar del Lesroy. Claro. ¿Ya te das cuenta? Sí. O sea, fíjate un engaño. Entonces el negocio comenzaba y el desorden comenzaba desde la propia importación. Y después tú sigues con terminales. Y después tú sigues con todas las diferentes secciones del negocio o tramos del negocio de hidrocarburos hasta llegar al consumidor final, que es uno cuando va a una estación de gasolina y le sirven a uno gasoil, gasolina o lo que fuese, ¿verdad? O una envasadora de gas. Ahora el gobierno sí tiene la posibilidad de hacerlo. Yo confío absolutamente en que Temístocle Montaz lo hará.
De hecho, ya va a venir un equipo de fiscalización y de supervisión nuevo y diferente para hacer lo que no se había hecho antes. Y efectivamente de eso se trata. Felucho, el embajador esta semana ofreció las declaraciones en las que hablaba que por el nivel de corrupción aquí se van a caer las inversiones y que la República Dominicana se ha convertido en el principal puente de narcotráfico hacia los Estados Unidos. Ya viste la respuesta de ayer del presidente Danilo Medina. ¿Qué piensa Felucho Jiménez? Lo mismo que el presidente Medina. Aquí se habla mucho de corrupción, pero también escuché a Eury hace una hora o 40 minutos decir que este gobierno felizmente no ha tenido esos grandes escándalos de corrupción. En estos 4 años y 2 o 3 meses que lleva Danilo, ha salido a relucir lo del hospital Darío Contreras, ha salido a relucir lo de la INAPA. Bueno, OISOE fue con lo del Darío Contreras. Ahí eso era. Lo del suicidio del ingeniero, que fue por un asunto de pago. La mafia interna. Sí, exacto, por falta de que le pagaran. Y está lo de INAPA, que ya todo está en la justicia. Pero efectivamente, ¿cuáles son? Y lo de OISOE está en la justicia también. Claro. Pero la gente siente. Casi todos. La gente siente incluso que las denuncias hechas por el anterior procurador, donde sacó varios expedientes, queda el cuestionamiento de si fue movido del cargo por no darle seguimiento a él. Mira, si hay un funcionario que yo aprecio y valoro como persona y como político, es el compañero Domínguez Brito. Pero si me preguntas tú a mí, yo te voy a decir lo que yo le dije a Domínguez Brito en su oportunidad. Cuando se persiguen casos de corrupción, a veces queremos hacer más bulto en el sentido de preparar unos expedientes de cajas y cajas. Bultos y bultos. Bulto mediático. Claro, cuando realmente lo único que tenemos que hacer es, ven acá, querido, usted cuando llegó a ser secretario de Obra Pública o director de la OISOE o cualquier función, ¿qué usted declaró? Bueno, porque el que va a robar declara que tiene lo que no tiene. Es una manera ya de adelantarse. El otro extremo es el que pasan cosas como esta. ¿A cómo yo declaro los bienes que yo tengo? Propiedades físicas, casas, terrenos, etcétera. Y yo recuerdo que le pregunté al amigo Federico Lalane José, un hombre serio que era el Contralor de la República del gobierno de Hipólito Mejía, cuando llegamos en el 4. Federico, ¿y a cómo tengo yo que declarar los bienes que yo tengo? Bueno, Felucho, yo espero que supongo, me dice él, un CPA que fue hasta vicerrector de la UAS, claro, un hombre capaz y honorable. Y me dice, Felucho, yo no sé, pero yo asumo que es a precio de mercado. Y le dije, pero a precio de mercado, entonces todo el mundo va a creer que lo que yo tengo fue robado, porque yo tengo propiedades que yo compré a 100,000 pesos, que valen millones ahora. Y va a decir, míralo ahí está. Entonces eso es delicado. Aquí se juzga mucho y se juzga muy a la ligera. Aquí a cualquiera le hacen un expediente, ¿verdad? Ahora, la corrupción, el fenómeno de la corrupción es también un fenómeno complejo e íntegro. Pero en el caso de los tucanos, él presentó se presentaron montos de soborno, informaciones extranjeras y una serie de datos. Están todos los metidos. El jefe el recaudador del PRM era el que hacía las transacciones. Discúlpame. Pero él no está hablando de que sea de un partido o del otro. Están todos metidos, es un problema sistémico. Los delitos son individuales. Un delito que comprometa a un dirigente del PLD ni te comprometa a ti ni a Felucho. Así mismo es. Las acciones delictivas son individuales y se deben perseguir de manera individual. No, así es. Y en eso tengo yo una opinión contraria a la de Eure, que decía que Danilo Medina es un hombre que tiene un control absoluto de todos sus funcionarios. Cada funcionario no, eso no es verdad, no puede, es imposible. Yo he sido funcionario, yo fui secretario de turismo. Yo pongo la cabeza por mí, pero no la puedo poner por otro. Control absoluto no lo puede tener nadie de nada. En sentido general lo tiene, todo el mundo lo tiene. Ahora hay gente que se pasa. Y el que se pasa, ¿qué hace? Bueno, a nivel lo quita porque eso es control. Pero yo quiero de todas maneras retomar el hilo de lo otro para señalar lo siguiente. Ustedes recuerdan a Al Capone, el famoso mafioso de Estados Unidos. El traficante de la justicia, la policía y el FBI tenían años buscando las pruebas de ese gran gángster, de ese delincuente. Y no encontraron pruebas. ¿Cómo pudieron meterlo preso? Por la evasión de impuestos. Entonces yo le decía a Domínguez Brito, pero vámonos más fácil. Mira, dicen que el edificio fulano tal de la Abraham Lincoln es de fulano de tal. Investiga, tú tienes todo el derecho del mundo de buscar los papeles de ese edificio a ver si es verdad. Porque aquí el que va a robar
¿Y tú sabes lo que hace? Que va a robar. Nombra compañía fantasma. Se buscan, por ejemplo, Garavito S.A. Es una declaración. ¿Qué es Garavito S.A.? Ahora, si usted me dice a mí, León Jiménez, usted está poniendo una compañía a nombre de una persona. Y usted dice, eso viene de esa familia. Cualquiera de las empresas claro, que generan usted riqueza. quiere robar, usted se busca una serie de ayudantes. Y los testaferro. De testaferro, exacto. Y no a nombre de su esposa, ni a nombre suyo, claro. ni a nombre de un hijo. Lo puede poner hasta a nombre de un primo que muchas veces no lleva ni el apellido que uno tiene. Yo tengo un montón de primos que son Jiménez, pero no tienen sus dos apellidos de Jiménez, porque ya son nietos o bisnietos de un Jiménez, pero ya son Núñez Pérez o García Garavito. Y no aparece Jiménez. Entonces uno lo pone a nombre de ese primo, de ese testaferro, que no tienen sus primeros apellidos, ni siquiera el apellido de pero ambos. hay que ver O sea, lo que quiero señalar es simplemente revisión que de este es un patrimonio. país chiquito. Aquí todo el mundo se conoce. Aquí todo el mundo sabe de quién es hijo fulano, de quién es hijo fulano de tal, de dónde viene, qué tenía, dónde trabajaba y cuánto ganaba. Entonces no es tan difícil. Usted coge edificio por edificio, finca por finca, propiedad por propiedad, cuál es el origen de esta propiedad. Claro. Porque las propiedades son buenas porque tienen cédula como la tiene uno. Claro. Cuando una persona compra una propiedad, ahí hay un documento que dice a quién le compró, en cuánto. Y eso le no compró, lo podemos hacer desde el compró. partido, no lo podemos estimular desde el partido si nosotros tenemos el control de todos los poderes. Yo te puedo decir a ti una cosa, La Luz, aquí todo el que ha gobernado con todos los poderes. ¿Tú conoces a alguno que haya gobernado sin poder? Nosotros en el 96-2000. No, bueno, exacto, son excepciones, las excepciones que confirman las reglas. Pero cuando Lili gobernó, Lili tenía todos los poderes. Cuando Moncáceres gobernó, Moncáceres tenía todos los poderes. Sí, Cuando pero que si no podemos, si no podemos asumir una agenda ética desde el comité político. Pero tú eres diputado, tú tienes ahora en tu poder la capacidad de elaborar eso que tú estás proponiendo. Sí, pero si se elabora y no hay voluntad política, eso se convierte en letra muerta. La voluntad muerta. política la hay, porque en eso sí estoy yo totalmente de acuerdo con lo que decía Eury. Hay voluntad política. El presidente Danilo Medina la tiene toda. Que Danilo es una persona. Yo me refiero al comité político, al partido. Pero el comité político no es el gobierno dominicano, escúchame. El comité político no nombra de un inspector de agua del INDRI. Debería serlo. No nombrar, tener el control. Ahora, para finalizar. Casi o en pleno o casi en pleno el comité político es parte del gobierno. Por eso es que por eso son los problemas. Pero mi pregunta vuelve a refinería y tiene que ver, ¿necesitamos ampliar la capacidad de la Refidomsa o necesitamos otra refinería principalmente en la zona norte, en la línea noroeste? Se ha hablado mucho de la zona de Montecristi, Manzanillo. ¿Qué idea entiende usted en ese sentido? ¿Otra o ampliar esta capacidad y concentrarlo todo en Jaina? Cada quien hace a Niverca lo que puede hacer. La refinería dominicana de petróleo, ni el gobierno dominicano, tampoco el de Venezuela, tenemos los recursos para poner otra refinería. Nosotros... yo hablo de lo que necesitamos. Pero te voy a decir ahora mismo, esa refinería que nosotros... El país consume día por día aproximadamente 115,000 barriles de derivados del petróleo. 115,000. Saquen de ahí el carbón y saquemos de ahí el gas natural. Y entonces todo lo que es gasolina, gasoil, combustible de avión, GLP, etcétera, fuel oil, son 115,000 barriles. Nosotros solo podemos procesar hasta 35,000. Significa eso que teóricamente el país necesitaría 3 o 4 refinerías como la que tenemos nosotros. Ahora, ¿cuánto costaría desarrollar ahora una refinería como la que tenemos nosotros en Jaina? Posiblemente 1.300, 1.400 millones de dólares. Por eso es que tú ves que ni Vicini, ni Boniti, ni Corripio, ni nadie ha puesto una refinería. No, por eso digo, ellos quieren comprar acciones, a esos grandes capitalistas dominicanos desarrollar y construir una nueva refinería? Absolutamente ninguna ley, ni ningún decreto, ni el ánimo del actual presidente, ni de ningún otro presidente. ¿Por qué no han venido los coreanos, los chinos, los norteamericanos, franceses a instalar una refinería? Porque entienden que no es negocio. Porque para recuperar, nosotros hemos hecho todos esos estudios, Niverca. Si nosotros hiciéramos una refinería para poder procesar la cantidad del consumo nacional, lo primero que se necesitaría es una ley que anule la capacidad que tiene cualquier empresa privada de traer hidrocarburos.
Claro. Pues tú no vas a poner una panificadora, una fábrica de pan para producir 20,000 panes si tú nada más vas a poder vender 500, pues tú vas a hacer el negocio de escapar perros. Absolutamente nada. Entonces, desde ese punto de vista, hemos descartado el desarrollar otra refinería. Pero en consecuencia, ¿hacia dónde debe dirigirse lo nuestro? A mejorar la eficiencia de la empresa. ¿Qué significa mejorar la eficiencia de la empresa? Tener tanques sustitutos de los actuales para que el proceso de mantenimiento sea superior, poder aumentar la capacidad de almacenamiento, porque el país tiene escasos días para ¿Desde cuántos días? ¿Una semana quizás? En promedio, de los productos que nosotros vendemos, en promedio la capacidad es de 8 a 10 días. Entonces imagínate que vengan, ustedes no se han dado cuenta, y el pueblo dominicano no se ha dado cuenta, y digo felizmente, porque si se dieran cuenta de todo lo que pasa, viviríamos en un sobresalto, no estaríamos como el salto a la pulga. Por ejemplo, mira, hay momentos en el que nosotros hemos casi decidido hacer una licitación de urgencia para traer un producto X, porque tenemos un barco en Miami, pero hay un huracán y hay oleajes anormales. Y en consecuencia, ese buque que debió haber zarpado o salido hacia República Dominicana en el día 4 de X mes, entonces en lugar del 4 sale el 8 o el 9. Y entonces, como la capacidad de almacenamiento es pequeña, hemos estado nosotros a veces apretados. Felizmente ustedes han visto que en estos 4 años no ha habido escasez. No hubo escasez de ningún producto en ninguna estación de gasolina. Nadie ha publicado una fotografía de una hilera de vehículos, una fila de vehículos buscando. Me recuerda a mi Balaguer. Como había pasado en los años del 90. Sí. Exactamente. Pero que vuelvo finalmente al aspecto político. ¿Cuál es la posición de Felucho como miembro del comité político y como dirigente político importante de la situación de la Junta Central Electoral, la elección de la Junta y las posiciones que tiene la oposición, de que el PLD quiere imponer una Junta partidaria y que debería buscarse gente que no sean de partidos? El problema de la República Dominicana es muy serio en materia política. Yo recuerdo una vez que el compañero Juan Bosch me dijo: Felucho, tú no sabes lo que yo he lamentado no tener interlocutores capaces. Porque Juan Bosch tenía que estar oyendo muchísimas calumnias, disparates que decían, etcétera, interpretaciones indebidas del planteamiento que él hacía por la poca capacidad y la poca madurez política, el escaso desarrollo político de las fuerzas políticas dominicanas. Y eso pasa con el Partido de la Liberación Dominicana. La oposición a nosotros está encabezada por un partido que tiene una directiva que